Estaba sentada en la sala de espera de la clínica, en una de esas sillas frías y duras que parecen incomodar a propósito, cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Miré la pantalla y sentí un alivio inmediato al ver el nombre de Luciana, mi única hija. Pero al responder, una sensación helada me recorrió la espalda. «Mamá, mañana nos vamos a España. Vendí la casa de Cartagena y también tu auto viejo. Necesitábamos dinero urgente. Ya luego te explico con calma. Cuídate». No tuve tiempo de reaccionar ni hacer preguntas. Ella colgó sin decir más, dejándome en aquel silencio incómodo. A mi alrededor, otras personas esperaban distraídas mirando al vacío, cada quien perdido en sus propios problemas. Respiré profundamente tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. En ese instante comprendí que los últimos 6 meses habían sido solo una ilusión. Mi esposo Carlos había fallecido de un infarto repentino mientras desayunábamos juntos en la misma mesa, donde compartimos más de 40 años de matrimonio. Luciana había estado a mi lado desde entonces, apoyándome en el funeral, acompañándome al mercado y fingiendo preocuparse por mí. Pensé que su cariño era sincero, pero ahora veía claramente que era solo conveniencia. La casa de Cartagena representaba nuestra vida en familia, un refugio de veranos felices frente al mar. Ahorramos años para comprarla y cada rincón guardaba recuerdos imborrables. Y mi viejo Chevrolet Impala era más que un auto. Era la última conexión física que me quedaba con Carlos. Él amaba aquel coche casi tanto como nos amaba a nosotras, y ahora Luciana lo había vendido sin siquiera consultarme. Cuando la enfermera llamó mi nombre para entrar a la consulta, me levanté con calma, sin lágrimas. Extrañamente no sentía tristeza, sino una especie de lucidez repentina, como si algo dentro de mí hubiera despertado. Mientras el médico revisaba mis signos vitales, mi mente estaba lejos, recordando aquel pequeño sobre que Carlos me había entregado 3 días antes de morir. «Mercedes, guarda esto en el cajón de tu mesa de noche», me dijo esa tarde con una seriedad inusual en sus ojos. «Si algún día yo no estoy, ábrelo solo cuando te sientas realmente preparada». Durante meses, hundida en la tristeza y el duelo, olvidé completamente aquel sobre. Pero hoy, sentada en ese consultorio frío y gris, comprendí que había llegado el momento de abrirlo y descubrir qué secreto guardaba Carlos para mí. Salí despacio de la clínica, tomé el autobús rumbo a casa y por primera vez en mucho tiempo sonreí en silencio. Luciana pensaba que me había dejado sin nada, pero estaba a punto de descubrir que mi esposo había sido mucho más previsor de lo que jamás imaginé. Al llegar a casa, entré lentamente en mi habitación. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Las cortinas a medio abrir, las fotos familiares sobre el pequeño escritorio y la cama perfectamente tendida. Por un instante sentí la presencia de Carlos en cada rincón, como si aún estuviera allí cuidando de mí. Respiré profundamente antes de acercarme a la mesita de noche. Ahí estaba el sobre, justo donde él me había pedido guardarlo. Lo tomé con delicadeza, casi temiendo lo que pudiera encontrar dentro. Me senté al borde de la cama y mientras mis manos temblaban ligeramente, rompí cuidadosamente el borde del sobre. Dentro había una carta escrita a mano por él, acompañada de varios documentos que parecían escrituras y certificados bancarios. La letra clara y precisa de Carlos llenó mis ojos de lágrimas, pero mantuve la calma para poder leer. Mercedes. Mi vida, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo acompañarte. Primero quiero disculparme por haberte ocultado ciertas cosas, pero no quería que te preocuparas por nada mientras vivía. Durante años invertí cada pequeño ahorro que conseguimos, y hoy puedo decir con tranquilidad que jamás tendrás problemas económicos. Tenemos varias propiedades que jamás mencioné para protegernos, incluyendo el edificio donde vive Luciana, en Medellín.
una pequeña finca en las afueras de Cali y 2 apartamentos en Cartagena. También invertí cuidadosamente en empresas que hoy valen más de lo que podrías imaginar. Todo está a tu nombre. Tú siempre fuiste la única dueña, aunque jamás lo supiste. Ahora tienes la libertad de decidir qué hacer con nuestro patrimonio. Te amo profundamente, Mercedes. Espero que esto alivie un poco la tristeza de mi ausencia y te permita vivir tranquila. Cuídate mucho, mi amor. Las lágrimas ahora rodaban suavemente por mis mejillas. Me levanté despacio. Fui hasta la ventana y observé la calle tranquila que me había visto envejecer junto a Carlos. Mi esposo, aquel humilde conductor de bus, había resultado ser un hombre brillante y precavido. Jamás imaginé que sus constantes esfuerzos y sacrificios guardaran un secreto así. La carta aún temblaba en mis manos cuando sonó nuevamente el teléfono. Miré la pantalla y vi que era Luciana. Dudé por un instante, pero finalmente respondí con voz tranquila. ¿Qué pasa, hija? Mamá, quería asegurarme de que no te hubieras molestado por lo del dinero. Sé que fue abrupto, pero era muy urgente. Y además, te depositamos algo en tu cuenta. Espero que sea suficiente mientras buscamos cómo apoyarte desde acá. Su tono era extrañamente amable, pero frío y distante. No te preocupes, Luciana. Estoy bien. Qué bueno que lo entiendas. Eres la mejor mamá. Ya verás que en unos meses estaremos genial todos. Cortó la llamada sin esperar mi respuesta. Miré la carta una vez más con una mezcla de dolor y determinación. Luciana creía que era generosa conmigo al dejarme una pequeña parte de mis propias cosas. ¡Qué ironía! Ahora era yo quien tenía en sus manos el futuro de ambas. No sabía exactamente qué haría con esta información, pero algo tenía claro. Ya no sería más la madre ingenua y silenciosa que mi hija había manipulado. A partir de ese instante, sería yo quien tendría el control de la situación. Durante los siguientes días mantuve mi rutina habitual. Cada mañana salía temprano aquí a hacer las compras en la pequeña tienda del barrio. Saludaba a mis vecinos y fingía no notar las miradas de lástima que me dedicaban. Era evidente que todos sabían que Luciana me había dejado. Y aunque sentía vergüenza al pensar en cómo me percibían, yo guardaba en secreto el poder que mi esposo me había heredado. Una tarde decidí llamar al abogado de confianza de Carlos, el doctor Santiago Ochoa. Había estado presente durante el funeral de mi esposo y me había dicho que podía contar con él para cualquier trámite o consulta legal. Doña Mercedes, qué gusto escucharla. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntó al atenderme. Santiago, necesito verlo urgentemente. Tengo algunos documentos importantes que dejó Carlos y necesito asesoría. Respondí tratando de mantener mi voz firme y calmada. Al día siguiente, Santiago me recibió amablemente en su despacho del centro de Bogotá. Le entregué la carpeta que Carlos me había dejado y mientras revisaba cuidadosamente cada documento, pude ver cómo su expresión cambiaba rápidamente de curiosidad a sorpresa. Mercedes, esto es mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Estás segura de que no sabía nada de estas inversiones?, preguntó levantando los ojos con asombro. Nunca supe nada. Carlos jamás mencionó estos negocios conmigo. Siempre pensé que éramos solo una pareja normal con una casa modesta y un par de propiedades pequeñas. Respondí con sinceridad. Santiago sacudió la cabeza lentamente, sonriendo con admiración. Pues déjeme decirle que usted es ahora una mujer muy rica. Todas estas propiedades y empresas están legalmente a su nombre. Incluso la venta de su casa en Cartagena hecha por su hija es ilegal, pues usted jamás autorizó dicha transacción. ¿Qué puedo hacer ahora, Santiago?, pregunté respirando profundamente. Podemos revertir inmediatamente la venta de su casa en Cartagena
y usted podría recuperar todos los bienes que su hija vendió sin permiso. Pero, ¿qué desea hacer respecto a Luciana? Legalmente podría enfrentar serias consecuencias. Pensé por un instante antes de responder. No quiero causarle problemas legales a Luciana, al menos no por ahora. Quiero hacer esto discretamente. Primero recupere mi casa, y luego tomaremos las demás decisiones poco a poco. Es importante que nadie sepa que yo estoy detrás de esto. ¿Puede hacer eso por mí, Santiago? Por supuesto, Mercedes. Me encargaré personalmente de todo y la mantendré informada en cada paso. Respondió mientras organizaba cuidadosamente los documentos sobre su escritorio. Salí del despacho con una sensación extraña en el pecho. Por un lado, sentía la tranquilidad de saber que recuperaría lo que era mío, pero por otro me dolía profundamente haber llegado a ese punto con mi propia hija. Me preguntaba cómo había llegado Luciana a convertirse en una persona tan fría y calculadora, capaz de abandonarme por dinero, y por un hombre que probablemente no la valoraba como ella imaginaba. Al volver a casa, mientras observaba las fotos familiares sobre la pared, sentí la determinación crecer dentro de mí. Decidí que enseñaría a mi hija una valiosa lección, no desde el rencor o la venganza, sino desde el amor y la justicia. Quería que Luciana comprendiera el valor real de las cosas, y esa sería una enseñanza que solo la vida podría darle. Las semanas transcurrieron lentamente mientras Santiago avanzaba discretamente en las gestiones legales para recuperar mi casa en Cartagena. En este periodo, Luciana no volvió a comunicarse conmigo ni una sola vez. A pesar de que me dolía su indiferencia, entendía que quizás ella creía estar en control absoluto de la situación. Sin embargo, una tarde tranquila mientras regaba las plantas del pequeño jardín de mi casa, escuché el teléfono sonar nuevamente. Mi corazón dio un vuelco al ver el nombre de Luciana en la pantalla. Respiré profundo y contesté con aparente calma. «Hola, hija. ¿Cómo has estado?» Al otro lado escuché un suspiro seguido de una voz quebrada y reconocible. «Mamá, no estoy bien. Las cosas acá en España no salieron como pensaba. Javier me engañó. Se fue con otra mujer y me dejó completamente endeudada. Estoy desesperada. No sé qué hacer». Su tono, tan diferente del que había usado la última vez que hablamos, me dejó desconcertada. Sentí como el instinto maternal intentaba impulsarme a consolarla, pero recordé rápidamente todo lo que había sucedido. «Lo siento mucho, Luciana», respondí con calma. «¿Y ahora qué piensas hacer?» «No lo sé. Tengo que regresar a Colombia cuanto antes. Mamá, he perdido todo. Apenas tengo dinero para el pasaje y estoy llena de deudas. Por favor, necesito quedarme contigo unos días mientras encuentro cómo resolver mi situación». Por un instante sentí deseos de decirle toda la verdad, revelarle lo que había descubierto y asegurarle que podría así ayudarla fácilmente. Pero decidí mantener la calma y dejar que la situación siguiera su curso. «Claro, hija, esta siempre será tu casa. Puedes venir cuando quieras», dije finalmente, sin mostrar demasiada emoción. Luciana llegó unos días después. Apenas la reconocí al abrir la puerta. Sus ojos reflejaban cansancio y tristeza, y su ropa, aunque elegante, lucía desgastada y descuidada. Entró en silencio como si estuviera pisando territorio desconocido. Esa primera noche no hablamos demasiado. Luciana cenó conmigo en silencio, evitando cualquier conversación profunda. Pero al día siguiente, mientras yo preparaba el desayuno, decidió abrirse conmigo. «Mamá, sé que no merezco tu ayuda después de lo que hice, pero no tengo otra opción. Javier no solo me dejó endeudada, falsificó mi firma en documentos para conseguir préstamos que ahora debo yo. Estoy hundida y no sé cómo salir de esto». La escuché atentamente, observando cómo ahora enfrentaba exactamente lo que ella misma me había hecho sentir.
Sin embargo, no había alegría ni satisfacción en mí al verla así. Solo sentía tristeza al comprobar lo profundo que había caído. Luciana, a veces la vida nos pone a prueba para que aprendamos lo realmente importante. Dije con suavidad. No puedo resolver tus problemas, pero estaré aquí mientras tú misma buscas cómo hacerlo. Ella asintió en silencio, probablemente esperando otra respuesta. Esa tarde, Luciana salió decidida a buscar empleo. Regresó horas más tarde, agotada y con un uniforme en las manos. Encontré un trabajo limpiando oficinas en el centro. Turno de noche. El sueldo es muy bajo, pero al menos es algo, dijo casi avergonzada. Cualquier trabajo honesto tiene dignidad, hija, respondí mirándola con orgullo. Estoy segura de que esto será temporal y aprenderás cosas que jamás imaginaste. En ese momento comprendí que estaba frente a un punto de inflexión en nuestras vidas. Luciana empezaba a recorrer el camino necesario para recuperar su dignidad y valorar todo lo que había despreciado. Y yo estaría allí silenciosamente a su lado, esperando el momento exacto para mostrarle la verdad completa. Las noches se volvieron silenciosas en mi casa. Luciana salía al anochecer con ese uniforme que al principio le pesaba como una carga y regresaba de madrugada agotada con los pies hinchados. Y las manos ásperas por los productos de limpieza. La veía entrar en su antiguo cuarto sin decir palabra, y aunque me dolía verla así, sabía que este camino era necesario para que entendiera muchas cosas que la vida jamás le había enseñado. Pasaron unos días hasta que una tarde, mientras yo preparaba café, Luciana se sentó frente a mí y dijo con voz baja: «Mamá, hoy conocí a una señora en el trabajo. Se llama Doña Gloria. Tiene 60 años y lleva 2 décadas limpiando oficinas. Me contó que empezó después de que su esposo la abandonara con 3 hijos pequeños. ¿Y sabes qué me dijo? Que hay 2 clases de personas en ese trabajo. Las que nunca tuvieron oportunidades y las que las tuvieron y las desperdiciaron. Yo pertenezco a las segundas». Sus palabras cayeron pesadas en la cocina. Por primera vez la escuché asumir responsabilidad por todo lo que había hecho. Ya no culpaba solo a Javier, ni a la mala suerte. Ahora empezaba a mirar hacia adentro. «Luciana, todos cometemos errores», respondí despacio. «Lo importante es qué hacemos después de reconocerlos». Ella asintió con lágrimas en los ojos, pero sin soltar un sollo. Era un llanto contenido diferente al que había visto cuando regresó derrotada de España. Este llanto era de alguien que empezaba a comprender. Esa misma noche, después de que Luciana se durmió, recibí una llamada de Santiago. «Mercedes, buenas noticias. Hemos revertido legalmente la venta de su casa en Cartagena. Los compradores ya devolvieron las llaves. Ahora vuelve a ser suya». «Gracias, Santiago». «¿Y qué hay de las deudas de Luciana por los préstamos falsificados?» «Estamos investigando a Javier. Si encontramos pruebas sólidas de que él falsificó su firma, su hija podría librarse de gran parte de esas deudas. Pero tomará unas semanas más». Colgué el teléfono y me quedé en silencio mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Tenía el poder de resolver todos los problemas de Luciana con solo una llamada, con solo mostrarle los documentos que guardaba bajo llave. Podía devolverle la vida cómoda que conocía, pero sabía que si lo hacía ahora, nada cambiaría realmente en ella. Volvería a creer que el dinero lo arregla todo, que las personas se pueden usar y desechar sin pensar en las consecuencias. Al día siguiente, Luciana llegó agotada, pero con algo diferente en su mirada. Se sirvió un vaso de agua y dijo: «Mamá, hoy mientras limpiaba un pasillo, pensé en todo lo que te hice. Vendí tu casa, tu auto. Te dejé como si no valieras nada y ahora estoy aquí. Sin nada, dependiendo de ti para todo. ¿Cómo puedes siquiera mirarme a la cara?». La observé por un momento y sin levantar la voz respondí:
porque soy tu madre. Pero eso no significa que lo hayas hecho bien, hija. Hay heridas que tardarán en cerrar, y esta casa no será la misma hasta que aprendamos juntas qué es lo que realmente importa. Ella bajó la cabeza, y por primera vez en muchos años sentí que empezaba a escucharme de verdad. Las semanas siguientes marcaron un cambio profundo en el ambiente de mi casa. Luciana ya no era la mujer arrogante y distante que meses atrás me había arrebatado todo sin remordimientos. Ahora la veía levantarse temprano, a pesar de dormir apenas unas horas después del turno nocturno, para ayudarme a limpiar, cocinar o simplemente compartir un café antes de salir nuevamente a trabajar. Cada gesto suyo llevaba una mezcla de cansancio, vergüenza y un tímido deseo de reparar lo irreparable. Una tarde lluviosa, mientras doblábamos ropa recién lavada, me dijo en voz baja: «Mamá, a veces me miro en el espejo y no me reconozco. Pensaba que lo tenía todo, que merecía todo sin esfuerzo, y ahora me doy cuenta de que nunca valoré lo más importante, ni a ti, ni lo que papá nos enseñó». No respondí enseguida. Sus palabras calaban hondo, pero sabía que aún había un largo camino por recorrer. Me limité a tomarle la mano y darle un apretón suave, dejando que el silencio dijera lo que mi corazón sentía. Pocos días después, Santiago me llamó con noticias que cambiarían el rumbo de todo. Mercedes. Encontramos pruebas contundentes contra Javier. Hay documentos y testigos que confirman que falsificó la firma de Luciana en varios préstamos. Podemos limpiar su nombre, pero debemos actuar rápido. Hazlo, Santiago. Haz todo lo necesario, pero aún sin mencionar mi participación en esto. Respondí con firmeza. Colgué la llamada y me quedé pensativa. Sabía que pronto llegaría el momento de mostrarle a mi hija la verdad completa, pero necesitaba estar segura de que había aprendido la lección que la vida le estaba enseñando. Quería verla levantarse por sus propios medios, entender el valor del trabajo honesto, del respeto por la familia y de la dignidad perdida. Esa misma noche, Luciana llegó con el uniforme mojado por la lluvia y los zapatos empapados. Se desplomó en una silla y con los ojos rojos de cansancio me dijo: «Mamá, hoy me ofrecieron unas horas extra limpiando pasillos. Son solo unos pesos más, pero por primera vez siento que el dinero que gano vale algo, aunque sea poco, porque lo gané yo, sin trampas, sin mentiras». La miré a los ojos y sentí un orgullo que no había experimentado en años. Era la primera vez que mi hija entendía que la verdadera riqueza no está en las propiedades ni en las cuentas bancarias, sino en la paz de mirar tu propio esfuerzo sin vergüenza. No se lo dije entonces, pero dentro de mí ya sabía cuál sería el siguiente paso. Pronto le revelaría el secreto de su padre y le mostraría que todo lo que alguna vez creyó perdido podía recuperarse, pero esta vez bajo nuevas reglas, con nuevos valores y un amor renovado que no se mide en dinero, sino en respeto y verdad. El amanecer del lunes trajo consigo un aire distinto, casi como si el viento soplara un aviso de cambio. Mientras desayunábamos en silencio, mi teléfono vibró sobre la mesa. «Era Santiago», contesté al instante. «Mercedes, ya está todo en orden», dijo con voz firme. «Las pruebas contra Javier son irrefutables. Con la documentación que conseguimos, Luciana queda libre de todas las deudas que él generó usando su nombre. Solo falta su firma para cerrar el proceso legal». Colgué sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que ese sería el momento en que las máscaras caerían y ya no podría mantener el secreto. Miré a mi hija, que bebía su café con gesto cansado, pero tranquilo, y sentí que finalmente estaba lista para escuchar toda la verdad. «Luciana», dije con voz suave, «hoy quiero llevarte a un lugar. Hay algo que necesitas saber y que puede cambiarlo todo». Ella me miró extrañada, pero asintió sin hacer preguntas. En el camino al despacho de Santiago,
Noté que sus manos sudaban sobre sus rodillas. Su mirada reflejaba mi esperanza al mismo tiempo, como si presintiera que algo importante estaba por revelarse. Al llegar, Santiago nos recibió con su habitual amabilidad, pero Luciana se mostró nerviosa. «Señorita Luciana», empezó Santiago. Tras varias semanas de investigación, hemos demostrado que Javier falsificó su firma en múltiples préstamos. Legalmente usted no es responsable de esas deudas. Con su autorización podemos cerrar el caso y limpiar por completo su nombre. Luciana cubrió su rostro con las manos y rompió en un llanto silencioso. Mezcla de alivio y tristeza. «No lo entiendo», dijo entre sollozos. «¿Cómo es posible que alguien haya hecho todo esto por mí si yo ya no tenía nada para dar?» Miré a Santiago, quien me devolvió una mirada cómplice. Era hora de hablar. «Luciana», dije tomando sus manos. «Hay algo que tu padre y yo nunca te contamos. Todo este tiempo creíste que vivíamos con lo justo, pero no era así. Tu papá fue un hombre previsor. Durante años invirtió cada peso que ahorramos. Compró propiedades, empresas, todo está a mi nombre. Nunca estuve desamparada, ni siquiera cuando me dejaste sin casa ni coche. Lo único que me faltaba era el respeto y el amor de mi hija». Luciana me miró como si el mundo se hubiera detenido. Primero incredulidad, luego vergüenza, y por último un dolor profundo apareció en sus ojos. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», susurró. «Porque no necesitabas dinero, hija. Necesitabas entender el valor de las cosas que se compran con amor, esfuerzo y lealtad. Si te hubiera rescatado de inmediato, seguirías creyendo que todo se resuelve con billetes y promesas vacías. Tenías que ver quién eras para decidir quién querías ser». Luciana se tapó la cara y lloró desconsoladamente. Por primera vez no buscaba excusas, no culpaba a nadie. Solo lloraba por todo lo que había roto, por lo que había perdido y por lo mucho que le quedaba por reconstruir. Y en ese llanto entendí que mi hija finalmente había aprendido la lección que la vida y yo intentábamos enseñarle en silencio. Salimos del despacho de Santiago sin hablar mucho. Luciana caminaba despacio como si cada paso pesara toneladas. En el taxi de regreso a casa, me tomó de la mano y la apretó fuerte, pero no dijo palabra. Sabía que estaba procesando todo lo que había escuchado y que no había espacio para reproches ni explicaciones rápidas. Lo único que quedaba era el silencio, un silencio lleno de culpas y aprendizajes. Esa noche cenamos juntas por primera vez, sin tensión. Luciana rompió el silencio con la voz temblorosa. «Mamá, no sé si algún día podré reparar todo lo que te hice. Me dejaste tu amor, tu casa, tus recuerdos, y yo lo reduje todo a dinero. Te traté como si fueras un estorbo, y aún así me salvaste sin pedirme nada a cambio». Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. «Luciana, no te salvé yo. Te salvaste tú misma al aprender lo que tu padre y yo intentamos enseñarte desde siempre. Yo solo te di el espacio para hacerlo». Ella rompió a llorar otra vez, pero era un llanto distinto, un desahogo profundo, liberador. No había autocompasión ni excusas, solo un arrepentimiento real. Los días siguientes, nuestra relación comenzó a reconstruirse desde cero. Luciana seguía trabajando en el turno nocturno, no porque lo necesitara económicamente, pues ya sabía que podía volver a la comodidad en cualquier momento, sino porque no quería olvidar la lección. Me dijo un día mientras tomábamos café en la terraza. «Quiero ganarme mi propio futuro, mamá. Quiero poder mirar atrás y saber que no todo me lo dieron, que aprendí a valorar las cosas con mis propias manos». Por las tardes, mientras descansaba, comenzó a Natam a ayudar en un pequeño comedor comunitario del barrio. Compraba verduras y pan para familias que apenas tenían que comer. Al verla ahí sirviendo platos de sopa con una sonrisa humilde y sincera,
Sentí que mi hija renacía ante mis ojos. La misma Luciana, que alguna vez había pisoteado mis sentimientos, ahora estaba aprendiendo el valor de dar, no de quitar. Un día me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Mamá, nunca más voy a volver a ser la hija que te hizo tanto daño. Si algún día dudas de mí, prométeme que me lo dirás antes de que sea tarde». Le devolví el abrazo y susurré: «Luciana, ahora entiendo que a veces las madres tenemos que dejar que nuestros hijos se pierdan un poco para que aprendan a encontrarse. Y tú, hija mía, finalmente te has encontrado». En ese momento supe que todo el dolor que había pasado, todas las lágrimas derramadas y el silencio guardado, habían valido la pena porque había recuperado algo que el dinero nunca podría comprar: el verdadero amor y respeto de mi hija. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos mate en la terraza de casa, Luciana se quedó mirando las nubes con expresión pensativa. Después de un largo silencio me dijo: «Mamá, quiero pedirte un favor. Quiero que vayamos juntas a Cartagena, a la casa de la playa. No la he visto desde que la vendí, y siento que necesito cerrar esa herida». Acepté sin dudarlo. 2 días después emprendimos el viaje. Durante todo el trayecto en autobús, Luciana se mantuvo callada, mirando por la ventana como si temiera enfrentar lo que estaba por venir. Al llegar, caminó lentamente hacia la puerta y se quedó quieta un buen rato antes de entrar. Sus ojos se llenaron de lágrimas en cuanto vio los muebles viejos, las fotos enmarcadas y el aroma salado que aún impregnaba las paredes. «Mamá, no sé en qué estaba pensando cuando la vendí», dijo con voz rota. «Este lugar es papá, es nuestra familia, y lo traté como si fuera un simple negocio». Se dejó caer en el sofá donde Carlos solía leer el periódico cada mañana y rompió en llanto. Me senté a su lado y la abracé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba palabras para hacerle entender que todo podía recomponerse. Pasamos la tarde limpiando un poco, ordenando, cocinando pescado fresco, como hacíamos en los veranos de antes. Mientras preparábamos la mesa en la terraza, Luciana me miró y dijo: «Mamá, ya no quiero que esta casa sea solo para nosotras. Quiero que sea un refugio, un lugar donde otras mujeres que lo han perdido todo puedan venir y empezar de nuevo, así como yo lo hice contigo». ¿Crees que papá estaría de acuerdo? No pude evitar sonreír con los ojos llenos de emoción. Tu padre siempre decía que un hogar se hace verdadero cuando abre sus puertas a quienes lo necesitan. Estoy segura de que estaría orgulloso de ti. Esa noche, al quedarnos las dos sentadas bajo el cielo estrellado, sentí que algo se había sanado entre nosotras. No se trataba solo de recuperar casas o coches, era recuperar nuestra historia, nuestras raíces y el verdadero significado de ser familia. Por primera vez en años, mi corazón descansó en paz al saber que mi hija había aprendido la lección más importante de todas, que el amor y el respeto valen mucho más que cualquier fortuna. El regreso a Bogotá después de aquel viaje a Cartagena fue distinto. El silencio entre nosotras ya no era pesado ni incómodo. Era un silencio lleno de complicidad, como el de dos personas que finalmente se entienden sin necesidad de palabras. Luciana pasaba más tiempo en casa, no por obligación, sino por deseo genuino de compartir conmigo momentos sencillos que antes consideraba insignificantes. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos, me miró con una determinación nueva en los ojos. «Mamá, quiero contarte algo. He decidido renunciar al trabajo de limpieza. No porque me dé vergüenza, sino porque quiero buscar algo que me permita ayudar a otras mujeres que están pasando lo mismo que yo pasé. Quiero hacer algo útil con todo lo que aprendí a la fuerza». Sentí un nudo en la garganta. Aquella mujer frente a mí no era la misma que meses atrás me había arrebatado todo por ambición y egoísmo. Había una fuerza distinta en su mirada,
una humildad nueva que me llenaba de orgullo. Con la ayuda de Santiago, comenzamos a darle forma a un proyecto en memoria de Carlos. Luciana propuso destinar parte de los ingresos de los inmuebles que heredé para abrir un centro de apoyo a mujeres víctimas de violencia y abandono. Queríamos que tuvieran un techo seguro, comida caliente y orientación para empezar una nueva vida. La casa de Cartagena sería el primer refugio de ese sueño. Una tarde, mientras pintábamos juntas las paredes del viejo comedor comunitario que habíamos alquilado para iniciar el proyecto, Luciana me dijo: «Mamá, antes pensaba que todo lo que valía la pena se podía comprar. Hoy sé que lo único que no tiene precio es tener a alguien que te dé la mano cuando estás rota. Tú hiciste eso por mí, y ahora quiero hacerlo por otras personas». La abracé fuerte con los ojos llenos de lágrimas. Todo el dolor, la traición y el vacío que había sentido meses atrás se transformaban en algo nuevo, algo que valía infinitamente más que el dinero o las propiedades que Carlos nos había dejado. Se transformaban en esperanza. Aquella noche, mientras cerrábamos el portón del nuevo refugio, miré al cielo y pensé en mi esposo. Carlos, susurré en silencio: «Lo logramos». Nuestra hija finalmente entendió lo que de verdad importa, y por primera vez desde su partida, sentí que él sonreía orgulloso desde algún lugar. Pasaron algunas semanas y la casa de Cartagena comenzó a llenarse de vida nuevamente. Pero no solo con nuestros recuerdos. Las primeras mujeres llegaron al refugio con historias que desgarraban el alma. Madres que habían escapado de parejas violentas, jóvenes sin familia que buscaban un lugar donde dormir y un poco de paz. Luciana las recibía con los brazos abiertos, cocinaba para ellas, escuchaba sus penas y les recordaba cada día que no estaban solas. Una tarde, mientras observábamos el atardecer desde la terraza, Luciana se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Mamá, si no fuera por ti, yo jamás habría entendido el valor real de las cosas», dijo con la voz llena de emoción. Pensaba que lo había perdido todo cuando Javier me dejó, pero en realidad lo que había perdido mucho antes eras a ti, y solo ahora estoy recuperando a mi verdadera familia. Sentí un calor indescriptible en el pecho al escucharla. No le respondí de inmediato, solo la abracé fuerte, dejando que el silencio nos envolviera. Habíamos pasado por tanto dolor, tantas lágrimas, traiciones y desilusiones, pero al final todo nos había traído a ese momento. Dos mujeres, madre e hija, reconstruyendo no solo un lazo roto, sino también una nueva forma de amar y respetar. Esa noche, antes de dormir, salí al patio y miré al cielo estrellado, como solía hacerlo cuando extrañaba a Carlos. Cerré los ojos y susurré: «Lo hicimos, mi amor». Nuestra hija aprendió la lección más importante de todas. Ya no está perdida. El viento sopló suave, como si una caricia invisible me rodeara. Y por primera vez desde su partida sentí paz completa, porque comprendí que la verdadera herencia de Carlos no eran las casas, ni las cuentas bancarias, ni las joyas escondidas. Su legado era el amor, la dignidad, la familia. Y ahora finalmente Luciana lo había entendido también. Con el tiempo, el refugio en Cartagena se convirtió en un hogar para muchas mujeres que, como Luciana, habían tocado fondo y necesitaban un lugar para empezar de nuevo. Cada pared de aquella casa, que alguna vez fue solo nuestra, ahora estaba llena de risas infantiles, aromas de comidas compartidas y voces de esperanza que reemplazaban el eco del pasado. Luciana y yo nos transformamos en compañeras de vida. Ya no éramos solo madre e hija. Éramos dos mujeres que habían sobrevivido al dolor y aprendido a levantarse. Ella me miraba con gratitud sincera, y yo la miraba con un amor renovado, libre de reproches, orgullosa de la mujer en la que se había convertido. A veces, cuando nos sentamos en la terraza a contemplar el mar, Luciana toma mi mano y me dice: «Mamá,
La verdadera riqueza que papá nos dejó no está en los bienes ni en las cuentas. Está en esto, en el amor que nos une y en la oportunidad de ayudar a otras personas. Y tiene razón, porque al final no fueron las casas, ni el coche, ni el dinero oculto lo que nos devolvió la vida. Fue la capacidad de perdonar, de aprender y de abrir el corazón nuevamente. Hoy puedo decir que mi historia no es una historia de traición, sino de transformación. Perdí mucho, sí, pero gané algo que ningún dinero puede comprar. El respeto y el amor de mi hija y la certeza de que Carlos estaría orgulloso de nosotras, viendo cómo su legado se convirtió en un faro para otras mujeres que buscan un nuevo comienzo. Y mientras el sol se oculta tras el horizonte, sé que nuestra historia apenas comienza, escrita con las manos limpias de rencor y llenas de amor verdadero.